Bueno, vamos a conversar con una persona que nos va a explicar qué es lo que es Escalones. Escalones hasta ahora es un mito acá, un mito, no sé cómo le podríamos llamar, porque todo el mundo está hablando viene Escalones, y como tenemos una experiencia que fue Alto Maipo, que hizo mucho daño prácticamente a la comuna, pero, la gente está preocupada. Christopher, a Bueno, ver, partimos ¿qué es lo que es Escalones? ¿Qué con es lo lo que... básico y aterricemos un poco la discusión. Escalones, sobre todo, es un proyecto. Nosotros somos representantes de empresa Three Metals Mining, que es una empresa de exploraciones. Escalones es uno de los proyectos de exploraciones, que es una gran diferencia entre lo que es minería o gran minería y exploraciones. Son cosas distintas, cosas apartes. Exploraciones es un proyecto de estudio, entonces no tiene una presencia estable y permanente en el terreno. Es una presencia temporal que busca en levantar datos, informaciones geológicas. Ya, pero, ustedes solamente van a explorar si hay minerales o no, ¿cómo Sí, es eso? sí. Es exploración. La exploración es igual como, por ejemplo, cuando se va a construir un edificio, se hacen las calicatas para ver cómo está el suelo abajo, una cosa así más o menos parecida. Más o menos así. Lo que es la gran diferencia entre exploraciones y minería. Minería produce metales, exploraciones lo que se produce es información. Y lo que estamos buscando en proyectos escalones es información sobre la riqueza natural de esa tierra y sobre los yacimientos de cobre que existen allá en la cordillera Alta. Entonces, el objetivo del proyecto es producir información geológica. Toda nuestra actividad apunta a eso, a levantar información, y para eso se requiere una presencia en terreno, pero presencia agotada, limitada a perforaciones a través de cuales se consigue unos testigos, trozos de piedra de profundidad que nos entregan esa información. Entonces, el proyecto de Escalones no es un proyecto de gran minería. Nosotros no somos una empresa de gran minería, somos un equipo de 6 personas. Y como usted sabe, entre 6 personas no se puede hacer una minería Pero grande. ustedes están mandatados por alguna empresa que explota minería. No, somos ¿Por qué hacen esta exploración ustedes? ¿A título de qué hacen la exploración? somos parte de una empresa canadiense, World Copper. Esa empresa es también una empresa de exploraciones, tiene varios proyectos, tiene proyectos en Estados Unidos, tiene proyectos acá en Chile. Nosotros actuamos como parte de esa empresa. Los dueños de empresa son los accionistas que pueden comprar y vender acciones en la bolsa de Toronto. Son personas que deciden invertir su capital en producir esa información de exploraciones, información sobre geología, sobre los yacimientos, para poder generar un valor, porque cuando se define un yacimiento de cobre que tiene los parámetros aptos para definir una posible producción en futuro, eso crea un valor. Ya, Eso pero tiene un valor. estamos hablando de una cosa, de que ustedes andan buscando, si están explorando si hay cobre, ¿no es cierto? Sí. Ya, si hay cobre, va a venir una minera y va a explotar el cobre ese. Es una de las Porque opciones. Sí. no tendría otra razón para qué hacen la exploración ustedes, andan buscando el cobre. Sí, ¿Ah? es una de las opciones, pero Y no ahí es- va a haber una faena minera. O sea, de todas maneras, después de ustedes viene una faena minera si es que encuentran cobre, ¿no? sí, es una posibilidad y eso es una de las posibles vías en que se desarrolla el proyecto. No todos los proyectos terminan en minería, pero también no es algo automático. Para que venga una empresa minera y empiece a producir, uno tiene que pasar por muchos pasos entre permisología Ya, y diseño. pero hablando en buen chileno, digamos, ustedes exploran para que venga otra empresa y explote,
y sea como Codelco, como, digamos, como Chuquicamata, como el Teniente, una cosa así. ¿Ah? Pero eso es lo que la gente le tiene cierto temor, de que dice que, bueno, nos vamos a convertir en una comuna minera acá, que a lo mejor va a hacer mucho daño a la ecología. Ese es el temor que tiene la gente acá. Sí, y es entendible el temor y la preocupación por guardar el medio ambiente y el bienestar de las comunidades acá. Cómo va a verse una posible minera en esa ubicación donde está Escalones es mucho más años en adelante. No es algo automático, no es nada decidido en esa etapa. ¿Cuánto calculan ustedes que van a hacer, van a estar en el periodo son varios años, son muchos años de trabajo en terreno, pueden ser 5, pueden ser 10 años. ¿De ustedes cuántos años más o menos le calculan que van a estar ustedes explorando? Sí, pueden ser 5, pueden ser 10 años. Es algo difícil para definir porque cada etapa de esa exploración es un proceso iterativo. O sea, que si llegase a encontrar cobre o el mineral que sea, porque tampoco saben qué mineral se van a encontrar ustedes, ¿o sí? ¿No saben? Hay cierto grado de información que ya nos permite apuntar a qué tipo de yacimiento sea y a algunas cantidades. Hay muchos datos históricos. En ese lugar ya existía explotación minera en una escala muy pequeña al inicio del siglo XX. Entonces hay cierto grado de información histórica que nos permite definir el yacimiento, que es un yacimiento pórfido de cobre, que es un yacimiento bastante grande, y que nos también ayuda a buscar las áreas donde explorar y donde buscar más. Y a base de la información que se va a levantar, se puede diseñar otra etapa de exploraciones, y a base de eso, si fuese exitoso, otro más. Y así uno anda. Por eso es difícil definir hoy día qué tanto tiempo va a tomar un proceso de exploración. Puede tomar 5 años, puede tomar 10 años. Después de eso viene etapa de diseño de una posible planta minera, la etapa de permisología, consulta ciudadana. Hay muchas etapas antes de que uno puede definir que venga una minera. Pero que va a venir una minera, va a venir una minera. Esa es la verdad. Porque ustedes no van a hacer la exploración por hacerla, no va. Y si se sabe, usted mismo está diciendo, de que históricamente se sabe que sí puede haber cobre ahí. Bueno, demorarán ustedes 10 años en hacer las exploraciones, pero pasados los 10 años vendrá una ejecutora, una explotación, una explotadora del mineral. O sea, hablamos de 10 años, 15 años, que va a tener que cumplir con todas la exigencia que pide el gobierno y que pide la ciudadanía, ¿me entiendes? Sí. Eso es cierto. Pero de aquí a 15 años podríamos tener nosotros una mina. Y si tuviésemos esa mina, pongámonos en el caso de que a ustedes les va bien, encuentran cobre, y empiezan a explotar ese cobre. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va a salir ese cobre? ¿Por dónde va a salir ese producto? Todo eso todavía es por definir y depende mucho de las etapas finales de exploración que hoy día no sabemos porque no estamos en ese momento. No hay suficiente información para poder definir qué tipo de producción sea rentable, porque una minera viene solo si puede cumplir con todos los requerimientos que haya en adelante, si consigue una aprobación del Estado, de las comunidades, y si va a tener un proyecto rentable. No hay respuestas a esas preguntas estos días, porque es un proceso iterativo que con cada año uno agrega más informaciones y está definiendo el proyecto más. Pero pensando en el futuro, en un caso teórico, hay varias opciones por donde uno puede mover el mineral y el cobre de esa ubicación a través de conectarse con las instalaciones del Teniente y por Rancagua. No es necesario que el traslado de cualquier producto de esa zona pasa por Cajón del Maipo.
Estamos a 30 kilómetros del Teniente y a 68 kilómetros de San Gabriel, que es la primera comuna de Cajón del Maipo en esa área. ¿Podría usted decir dónde queda más o menos lo que están explorando ustedes? Sí, estamos a 30 kilómetros del Teniente hacia la frontera con Argentina, a 10 kilómetros del paso fronterizo con Argentina. Entonces, Si usted tuviera que calcular la distancia para acá, para San José de Maipo y para Rancagua, ¿cómo está la distancia? En kilómetros estamos mucho más cerca de Rancagua que de San José de Maipo. No hay camino construido entre Rancagua y esa parte del proyecto, pero con la construcción de un camino puede ser parte de un proyecto que requiere su propia infraestructura. Pero hablando del proyecto, si pongámonos en el caso hipotético, de que todo resulte para ustedes bien, ya está, encuentran el cobre, viene una compañía minera, empieza a explotar ese cobre, y ese cobre saldría todo por el Rancagua, iría hacia Rancagua, no por el Cajón del Maipo, porque aquí no hay camino. No hay camino y no se puede ampliar el camino, sería un impacto enorme. Entonces la mejor opción es buscar otra forma de mover ese material. Y también lo que es muy importante es la forma en cual será transportado el cobre, porque hay dos formas. Una es lo más común en Chile, que es el concentrado de cobre, que es un polvo, que tiene solo 30% o 25% de cobre, que se mueve a los puertos y después pasa a fundiciones en Asia o a fundiciones en China, acá en Chile. O uno puede producir un cobre en cátodos, entonces cobre puro, en la faena y mover solo el metal en su forma final, que son cátodos de cobre. Nosotros apuntamos a un proyecto que produce metal para evitar procesos de fundición, que como ustedes saben bien es un proceso muy dañino al medio ambiente y que evita ese transporte muy pesado de muchas toneladas de material que no es cobre, ¿cierto? Porque si concentrado tiene 25%, el resto es basura. Entonces, para optimizar eso, para minimizar el riesgo, uno puede construir una planta que produce cátodos de cobre, que es uno de las ideas que estamos desarrollando, trabajando en el proyecto para minimizar ese impacto de transporte del producto de esa zona. O sea, digamos, ¿qué papel jugaría San José de Maipo en caso de una explotación ahí minera? No tendría no jugaría ningún papel. ¿Qué Jugaría papel un papel porque es una población donde hay fuerza laboral, donde hay vecinos que puedan trabajar en esa faena. Lo que uno estos días está desarrollando en minería, en producción, son esos centros de operación remota. Uno podría instalar un centro de operación en San José de Maipo para la gente que opera maquinaria que está arriba en alta montaña, que serían puestos de trabajo acá cerca, en algunas oficinas que se podría construir, pero operando maquinaria remota. Hay mucha tecnología disponible, eso ya se usa en las empresas de minería grandes, entonces hay muchas oportunidades que pueden ser disponibles a los vecinos de San José de Maipo, sin experienciar ese impacto directo que viene con una producción minera. Pero como le comenté, esas son ideas que son posibles, pero todavía no son probables. Estamos en una etapa muy inicial de exploraciones. Un proyecto en 100 en esa etapa se convierte en una mina operando. Porque entre lo que tenemos hoy día, la información, que es la información básica, y una operación minera, hay muchos años de trabajo, muchas inversiones, y no siempre es posible crear una operación que va a producir cobre. Eso es un riesgo
que es parte de actividad de exploraciones mineras. O sea, según usted, San José de Maipo ganaría mucho con la explotación de esa posible mina, porque nunca, tal como dice usted, no se sabe si se va a encontrar o no se va a encontrar. Hay posibilidades, bueno. Pero San José ganaría mucho, ¿por qué? Porque tendría la gente de acá, tendría trabajo, según lo que dice usted, tendría trabajo, y la economía de San José de Maipo aumentaría por bueno, el consumo, el comercio, todo eso. ¿Esa es la idea que usted tiene? Sí, es uno de los beneficios que eso traería. Otro es lo que trae una empresa que opera en aportes directos en la comuna. Ahora, ¿qué dificultades vamos a tener nosotros ya, San José de Maipo? Mientras ustedes hacen esa exploración, van a traer maquinaria, van a pasar mucho tráfico por los caminos de San José de Maipo. No, ¿Qué problema nos puede traer? Nosotros ya en esta temporada ya terminamos el proyecto. Nuestra presencia ya se acabó para la temporada de verano. Hemos trabajado 3 meses, casi 3 meses en el proyecto sin generar impacto. No se ha visto un impacto en la comuna, ni en las calles, ni en el tráfico notable, porque son tareas bien limitadas en su alcance. Tuvimos un equipo pequeño que estuvo trabajando en un campamento arriba en el proyecto, haciendo perforaciones. Eso hace una máquina especial que viene en un camión. Vienen algunos insumos como camiones de aljibe con agua, como claramente alimentación para el campamento, pero son pocos movimientos diarios en un tiempo bien agotado. Entonces el impacto de exploraciones, especialmente hablando de nuestro tipo de exploraciones que han sido solo 6 perforaciones, impacto de ese trabajo es muy pequeño. Casi ninguno, porque la comuna es bien grande, no se nota movimiento de la gente, no tuvimos mucha presencia en general, porque somos un grupo pequeño, entonces generamos poco impacto trabajando en Cordillera Alta. ¿Cuánta gente más o menos trabaja en las faenas de ustedes? Y nosotros somos equipo de 6 personas, es el equipo permanente, son sobre todo personas que trabajan en oficinas, son trabajos de gabinete, es lo que hacemos, es nuestro trabajo diario. En el terreno, cuando estuvimos trabajando, tuvimos 20 personas entre el almacén de testigos son los trozos de piedra que uno saca perforando para hacer muestras, hay que prepararlo, mandar al laboratorio, eso es lo que hace el equipo. Pero eso eran solo varios meses o varias semanas de presencia en terreno. Era un campamento móvil en carpas que se instaló al inicio de la campaña, se lo desinstaló al final de la campaña, entonces no quedó presencia en el proyecto. De hecho, hemos limpiado mucha basura que ha sido botada en ese área por dueños anteriores para dejar el lugar más limpio que antes. Hemos sacado mucho material, mucha madera pudimos rescatar, donar a varios vecinos que lo pueden ocupar. Entonces hemos hecho también, además de perforar, aseo en ese terreno para mejorar la calidad de ese terreno y dejarlo limpio, dejarlo mejor que entramos. Hay también varios compromisos que tomamos, que son nuestros compromisos voluntarios, y mucho trabajo con vecinos, especialmente de la zona de Cajón Alto, de San Gabriel, para aportar más que solo ser visitantes
de paseo que vienen y perforan. O sea, ustedes van a prestar alguna colaboración con la comunidad. Sí, ya lo Como que hemos dice la hecho. responsabilidad social empresarial. Exacto, sí. Y hemos hecho varias actividades en este rubro de ayudando a los vecinos en emergencias cuando vinieron aluviones en esa zona. Ayudamos en limpieza de caminos, ayudamos en caso de incendio, donando madera. También traemos varios empleados de la zona para trabajos pequeños, carpinteros, personas que nos ayudaron a armar. ¿Y esa gente de acá, de San José Sí, de Maipo? son gente de San José de Maipo. Arrendamos cabañas, compramos alimentos, varias personas, varios empresarios de la zona nos ayudaron con arriendo de equipos, de maquinaria pesada. Generamos mucho empleo, generamos buen negocio para varios dueños de empresas de esa zona. Ya con una presencia bastante corta. Hay un valor que se aportó a la comunidad por hacer negocio justo, por ofrecer trabajo, pero también por hacer aportes a los grupos más vulnerables. Ayudamos al club de Cachitos de Luna en San Gabriel, ayudamos a varias agrupaciones con donaciones, donamos algunos de contenedores, allá tuvimos almacenados contenedores que se bajó y se entregó como donación, como un aporte. Esas cosas quedan en la comuna y sirven a los vecinos. Sirven mucho mejor que sirvieron antes cuando estuvieron allá botados en la cordillera. Entonces hemos hecho un trabajo de mejora, además de trabajar solo en perforaciones. Ya está, o sea, ganando un salario. Perdón. A ver, concretando, vamos a redondear. Ustedes van a explorar si se encuentra o no se encuentra mineral, ¿no es cierto? Eso más o menos, por lo que estábamos conversando, va a durar unos 5, 6, 10 años. ¿Ah? Después se verá si se encuentra material, se encuentra mineral, va a venir una empresa que va a explotar y esa empresa ya no tiene nada que ver con ustedes, ¿o sí? Sí, hay muchas opciones. No es necesario que viene otra empresa. Ya. Puede ser empresa nuestra que va a seguir desarrollando un proyecto, puede ser un socio. Hay muchas opciones abiertas en cual uno puede desarrollar un proyecto así, pero es posible mantener esa continuidad y hasta que Una pregunta que van a hacer todos los ambientalistas, que es cierto eso y todo nos interesa, los glaciales, ¿ustedes no están cerca de los glaciales? Donde está el proyecto en sí mismo no hay un glaciar, a un glaciar cercano, el más cercano es a 2 y tanto kilómetros, es el glaciar Argüelles, y las labores de exploraciones no tienen impacto en ese glaciar, lo hemos estudiado, trabajamos bajo un permiso medioambiental. Antes de poder perforar, tuvimos que respaldar y preparar mucha información resguardando las áreas vulnerables de medio ambiente en esa zona y garantizar que no las vamos a impactar ni dañar. No lo van a impactar ustedes ahora en la exploración, pero ya en la explotación, ¿se puede impactar el glaciar? Depende del tipo de explotación. Hoy día no podemos definir qué tipo de explotación será. Si fuese, por ejemplo, una explotación subterránea, eso no tiene mucho impacto. Si fuese un tajo abierto, tiene una zona de impacto, pero uno puede definir esa zona en un perímetro para no impactar el glaciar. Entonces, pero todo eso viene con los estudios posteriores y cualquier actividad va a requerir un permiso medioambiental y es una zona donde hay áreas de protección que una empresa que va a tener va a desarrollar ese proyecto o la empresa nuestra si va a seguir tiene que considerar. Uno no puede entrar con producción minera y dañar a un glaciar
hoy día en el año 2022 en Chile. Eso ya no es posible. Ya, bueno, nos faltan poquitos minutos, nos quedan. Prácticamente ustedes en este momento se podría decir no van a hacer mucho sin ningún daño, no van a profundizar mucho la montaña, sino que solamente van a explorar. ¿Ah? Y esto va a durar, por lo que estábamos hablando, hasta 10 años puede durar. ¿Ah? Y después tendrá que venir la explotación, que no va a afectar a San José de Maipo porque va a salir por Rancagua. ¿Entiendo así más o menos? Sí, es siempre tomando en cuenta que una explotación minera es algo posible, no es algo muy probable estos días y que requiere mucho trabajo para poder definirlo. O sea, tendríamos que decir, vamos a hablar de aquí a 10 años más, una cosa así, de qué es lo que se va a instalar acá, qué es lo que se va a hacer, cómo va a ser la forma que se va a explotar ese mineral que posiblemente ustedes encuentren. Sí, así es. Por eso es importante aterrizar esa conversación, porque el proyecto, tal como es un proyecto de exploraciones, y va a seguir así por muchos años hasta que podamos tener esas conversiones más detalladas si viene un proyecto ya minero, un proyecto ya que considera una producción minera. Estos días estamos en fase de estudios y nuestro trabajo en su carácter va a seguir siendo así como ha sido este año, sin producir mucho impacto, pero tratando siempre de generar oportunidades y tratar de ser buen vecino, aportando con los recursos que tenemos a los vecinos de la zona. No es un impacto grande, pero se genera información que tiene mucho valor para el futuro y para que los vecinos de la zona tengan sobre todo la información para ellos, para poder opinar y definir si quieren una operación minera en el futuro o no. Pero el objetivo nuestro es en primer lugar producir una información a base de lo que se encuentra en la zona, a base de estudios, una información detallada y bien respaldada. Ya. Eso sería ¿Quiere agregar algo más usted para terminar esta entrevista? No, agradezco mucho la oportunidad y siempre estamos dispuestos a conversar. Somos un grupo pequeño, entonces no tenemos un gran alcance para llegar a todos los vecinos, entonces espero que a través de esa entrevista y nuestras actividades en el futuro vamos a poder conversar más con los vecinos que tienen el mayor interés en nuestro proyecto. Perfecto. Le agradecemos mucho su gentileza de haber estado con nosotros y toda la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias. Sabemos de que ustedes están dispuestos a conversar con los grupos que lo requieran, ¿no es cierto? Sí, con cada grupo, también con grupos que no están de acuerdo o que tienen algunos temores. Para discutir el grupo que no están de acuerdo, que no quieren que ustedes... A ver, pero quedamos en una cosa, ¿por qué se llama Escalones? Y es un nombre histórico de esa zona. Ah, ya. Y así cuando la empresa compró ese proyecto, decidió mantener ese nombre histórico. Ya, lo decidió mantener, ya. Y no hay otra razón Ya está. de eso. Y muchas gracias, padre. Gracias.